Hola, ¿cómo están hermanos? Gracia y paz a su vida. Continuando con el ciclo de enseñanza acerca de la familia, hoy les quiero compartir el tercer tema, que es, y lo llevo por título, La obra se practica en casa. Entendiendo que el orden de Dios y la edificación de una familia en Cristo tienen unos fundamentos muy principales y muy veraces en nuestro caminar. Y es que desde la creación Dios ha querido tener siempre a alguien en su representación aquí en la tierra. Y qué más representación que sea justamente una familia en Cristo. Entonces los invito a abrir su Biblia y a compartir los textos que el Señor nos va a dar para ver cómo debemos practicar el amor primeramente en casa. Tenemos un pasaje de los evangelios donde el maestro en Mateo 10, 5 y 6, los invito a que escudriñen, donde dice que Él le prohíbe, no es una sugerencia, no vayáis por tierra de gentiles ni entráis por donde los samaritanos. O sea, se los prohíbe. Y les dice, sino id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, esto se traduce que Él mandó el mensaje ¿para quiénes? Para su pueblo, para los judíos. Esas mismas instrucciones el Espíritu Santo nos los da hoy a la iglesia. En 1 Timoteo 5:8 nos dice que si no provee para lo de tu casa, eres peor que un incrédulo. Citando estos dos pasajes, vamos a entrar de lleno en nuestro estudio acerca de la obra se practica en casa. La familia del siglo XXI ha sido visitada por dos movimientos ideológicos que han afectado el modelo original. Y ese modelo ideológico justamente es el machismo o autoritarismo y la liberación femenina. El machismo o autoritarismo patriarcal es que la mujer y los hijos existen como una propiedad para ser explotados. Veamos el concepto de lo que es el machismo, ¿verdad? También tenemos que ver el concepto de lo que es la liberación femenina. La liberación femenina en su principio fueron justos y ayudó a muchas mujeres a tomar el rol que le correspondía de responsabilidad en cuanto a sus hijos. Pero el resultado de irse a un extremo fue el resultado también cuando el hombre se fue al otro extremo. Y entonces los hogares se descuidaron. Una de las responsabilidades grandes que tiene el hombre y que tiene la mujer dentro del hogar, llámese matrimonio o llámense mujeres solas con sus hijos. Dios es soberano, Dios es justo y Él enseña que cada uno de nosotros nos alineemos a los principios y preceptos que Él ha dado desde la creación. Voy a citar unos
ejemplo de responsabilidad tanto para el hombre como la mujer. El hombre muchas veces no aporta lo necesario para el hogar. No es la autoridad en la casa. No suple el verdadero valor del padre. No es amigo de su esposa e hijo. Él no es cabeza de hogar. Ojo, solo suple el 50% o menos para el sustento del hogar. Algunas características, hay muchas, pero quiero tocar esta como para ver un enfoque de lo que vamos a ver más adelante. La mujer no aporta para lo que fue creada. Dice la Escritura que te salvarás engendrando hijos como bestia en tu casa. Dios no ha sido machista, porque muchos piensan que el machismo es el que se está imponiendo hoy. No, nuestro patrón y nuestra guía es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta que nosotros dejemos de existir o venga el Señor. Se va a cumplir como dice la Sagrada Escritura. Aquí no se menosprecia ni a la mujer, ni se autodenomina al hombre como cabeza si no cumple también con los conceptos y principios que Dios ha dado desde la creación. Entonces dice la mujer que no ejerce la autoridad como ayuda idónea. No da el valor a sus esposos e hijos. Ella no ejerce su autoridad secundaria. Ojo, ella suple el 90% para el sustento del hogar. Veamos cómo desde años atrás este modelo original del que Dios creó cada día se va deteriorando por el modernismo y por la irresponsabilidad de los hombres y la correlabilidad de la mujer. En el año 1890, escasamente el 5% de las mujeres casadas trabajaban. 5%. En 1914 se incrementó de las mujeres casadas que trabajaban al 17%. En 1947 se incrementó al 20%. En 1960 se incrementó al 35%. Y en 1980 llegó a incrementarse al 48%. Desde el año 1900, un siglo después de que solamente el 5% de las mujeres trabajaban, hoy ha llegado a alcanzar el incremento de un 67%. Es decir, 7 de cada 10 mujeres están en el mercado laboral. La pregunta que nos haríamos, ¿por qué será? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi familia? ¿Por qué vemos esto? Deterioro del modelo original. Por la sencilla razón que padre y madre están dejando sus responsabilidades ¿a quién? A la guardería, al abuelo, a la abuela, a la escuela y a las comodidades que da este mundo. No quieren tener responsabilidad
Por eso la familia cada día se está deteriorando más. ¿Por qué? Porque encuentran en la calle lo que no tienen en casa. Estamos hablando del modelo original. Estamos hablando del deterioro de la familia establecida por Dios. ¿Cuánto más en los hogares llamándose cristianos? Pastores, líderes, evangelistas, que descuidan su familia porque Dios los llamó al ministerio. Hermanos, estamos muy errados en cuanto a nuestra visión de la Sagrada Escritura. Queremos frutos dignos para la gloria de Dios, pues comencemos primero practicando estos principios en casa. ¿Por qué? Porque desde la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo dije anteriormente, hay una orden y hay un orden. Y Dios lo dejó establecido tanto para su pueblo como hoy en día para la iglesia de Cristo. Voy a citar ciertos pasajes y por cuestiones de tiempo pues no lo voy a leer, lo voy a citar y quiero que ustedes lo chequen en casa, lo analicen, lo mediten y vean cuán grande necesidad tenemos nosotros los padres para con nuestra familia. Voy a citar 3 puntos principales. Primero, el método original. Dios llamó desde Génesis capítulo 1 versículo 2. Este método lo realizó Dios desde un principio. Dice que la tierra estaba vacía. Y vino la luz. Dios creó la luz para dirigir las tinieblas. Vemos en Génesis capítulo 1, del versículo 3 al 5. El método que Dios crea fue por medio de ¿quién? Por medio de su palabra. Desde la creación Dios siempre ha utilizado la palabra para crear, para llamar, para orientar y para edificar por medio de su palabra. Tenemos varios textos antiguos testamentarios y los voy a citar para que ustedes lo chequen en casa. Génesis capítulo 1, versículos 3, 6, 24 y 26. También tenemos el Salmo 33, versículo 6 y versículo 9. Estas mismas palabras, esta misma voz, las transmitió el profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 13. Y un recordatorio para el pueblo hebreo, la voz de Dios también habló en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Todos estos pasajes antiguos testamentarios fueron para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero el Espíritu Santo nos habla a nosotros, a la iglesia, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Pablo le da una orientación a la iglesia de Colosa al respecto de esto. Y cita en Colosenses capítulo 1, versículo 16.
Aquí vemos cómo y de qué manera Dios, por medio de su palabra, llama a que se practique en casa. Esto mismo trajo el mensaje su Hijo, y lo vamos a ver en los evangelios. Mateo 10, versículos 5 y 6. Era un mandato de lo alto, y Jesús, siendo su Hijo, Él obedeció en todo. Y todo lo que el Padre le revelaba, Él lo manifestaba. El evangelista Lucas, el doctor que se convirtió con la predicación del apóstol Pablo, pues también nos dice lo siguiente. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 28, versículo 31, 35, versículo 38 al 39. El Gadareno. En este pasaje nos deja ver el Señor cómo Él quiere que se testifique justamente y se practique en casa. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nos enseña el Espíritu Santo a la iglesia, pues debemos comenzar a practicar a donde más hicimos daño, que fue nuestra familia. En este caso, este servidor, hice mucho daño en mi matrimonio. 13 años duró mi divorcio. Y hoy, por la misericordia de Dios, el Señor me ha dado de nuevo mi familia. Ya no en la carne, sino en el Espíritu. Y toda la gloria solamente es para Él. Ahora yo estoy volviendo a edificar los muros justamente de mi hogar. Y el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Y nosotros, como su iglesia, debemos escuchar la voz de Él. En Hechos, capítulo 8, versículo 8 al 11, y 54 al 60, vemos un orden que era la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. No es lo que diga el hombre. Ustedes van a escuchar este mensaje, pero no escuchen lo que está hablando este hombre. Escuchen el mensaje de Dios a su vida. Porque la misma Escritura, ¿qué nos dice? Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Ustedes no pueden confiar en mí. Yo no confío en ningún hombre. Yo solamente, mis ojos están puestos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce mi corazón y que utiliza al hombre para que una palabra llegue a mi vida y yo corrija. Amén, bienvenido sea. Como decía el profeta Samuel, habla que tu siervo oye. Esa tiene que ser la actitud de todo creyente para entender el mensaje de la verdad. Y como era su palabra la que hablaba, en Hechos 16, del versículo 29 al 32, vemos cómo se cumple justamente la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es solo la palabra de Dios, que siempre va respaldada, porque Él respalda su palabra, Él no respalda al hombre, porque el hombre de una u otra manera desobedece y le da la espalda al Señor. Pero su palabra, dice la Escritura, permanece para siempre. Veamos 3 pasajes que nos llevan mucho a la reflexión. En 1 Timoteo 3:15, Pablo le da unas instrucciones a su hijo amado. Y él le dice, en 1 Timoteo 5:8,
justamente lo que quiere el Espíritu Santo, hablarle. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, le dice lo siguiente: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchos padres de familia sustentan todo lo físico a sus hijos, pero lo primordial es lo espiritual. Si nosotros no sustentamos lo espiritual a nuestros hijos, dice que somos peores que un incrédulo, porque hemos negado la fe. Y asimismo, el apóstol Pedro también nos da unas instrucciones en el capítulo 4, 1 Pedro 4, 17, donde nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio va a comenzar por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros reconocemos lo mal testimonio que dimos en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, lo primero que tengo que restituir es con mi familia. En la religión hemos sido mal instruidos de ir y ganar almas para Cristo, ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir a hacer obra, pero nunca nos enfocaron en el mensaje verdadero que teníamos que nosotros centrarnos en nuestra familia. Y nos hicieron creer de muchos pasajes fuera de contexto, cuando el carcelero de Filipo dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. O sea que yo mi casa se la dejo al Señor. No, yo tengo que comenzar a ¿qué? Organizar mi casa. Pues hermano, espero que este pequeño mensaje lo analicen a la luz de la Escritura y comiencen a practicar la obra que hizo Cristo en su casa. El sufrimiento y los padecimientos que Cristo sufrió y padeció estando en la tierra como tú y como yo, eso tenemos que sufrirlo nosotros también en casa. Que la gracia de Dios les dé a cada uno de ustedes y el discernimiento de espíritu llegue a su vida y sea de buen provecho. Gracias y paz, hermano. Solamente pido que sigan orando por este siervo.